Hola, iniciamos hoy un análisis bastante detallado de un tema clave en psicoanálisis. Vamos a ver la diferencia fundamental entre la relación de objeto, tal como la piensa, por ejemplo, Michael Balint, y la relación intersubjetiva, ya desde una perspectiva, bueno, más lacaniana. Nuestro material de base es el capítulo 17 del Seminario 1 de Lacan. La idea hoy es, pues, desentrañar estas dos visiones. Por un lado, una que liga la relación a la satisfacción de una necesidad, ¿no? Y por otro, una visión que introduce desde el vamos la complejidad del lenguaje, el reconocimiento, la estructura simbólica. Vamos a explorar esa crítica a la psicología de dos cuerpos de Balint y a ver por qué se considera, digamos, insuficiente. Exacto. El análisis se va a centrar en cómo esa concepción de Balint, que bueno, es heredera de Ferenczi, reduce la relación a necesidad-objeto-satisfacción, y cómo eso encuentra serios obstáculos, teóricos y también clínicos. Veremos cómo fenómenos como la perversión o la propia transferencia en el análisis exigen pensar más allá de la simple satisfacción. Exigen incorporar desde el origen mismo las dimensiones imaginaria y simbólica que nos constituyen como sujetos. De acuerdo, pues entremos en materia. ¿Cuál es exactamente el punto de partida de Balint sobre la relación de objeto? ¿Qué él hacía atractiva o, no sé, intuitiva al principio? Balint, claro, en la línea de Ferenczi parte de una idea que parece casi de sentido común, ¿verdad? La relación de objeto primordial es a que une una necesidad biológica con un objeto que puede satisfacerla. El objeto existe fundamentalmente para la satisfacción del sujeto. Eh, Esto parece encajar pues con la imagen del bebé buscando el pecho, por ejemplo. Sí, sí, tiene una lógica aparente, sobre todo si pensamos en las necesidades más básicas. Sin embargo, esta visión choca pronto con la teoría freudiana, que postulaba el autoerotismo como estado inicial. Aunque bueno, la observación directa muestre relaciones tempranas con objetos, la madre principalmente, definir el objeto exclusivamente por su función de satisfacer una necesidad es problemático. Desvía la atención de la dinámica de la libido y, como argumenta la crítica lacaniana, pues conduce a impases teóricos. Balint, por ejemplo, se oponía a la idea vienesa representada por autores como Bergler, la idea de que el bebé es inicialmente como una mónada cerrada e impermeable al mundo. Él sí veía una relación temprana. Ajá. Y aquí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Cuando Balint intenta aplicar este modelo de amor primario, primary love, como él lo llama, al desarrollo posterior, sobre todo al llegar a la fase genital. Precisamente, describe ese amor primario como una relación diádica, cerrada en sí misma, donde no hay, digamos, verdadera intersubjetividad. El objeto, la madre, pongamos por caso, no es reconocido como otro sujeto, con sus propios deseos, sus propios intereses, selfishness, dice Balint, su propio, egoísmo o interés propio, sino que simplemente está ahí para colmar la necesidad del niño. Es una relación de necesidad, pura y dura, no de reconocimiento mutuo. El problema surge cuando Balint afirma que la intersubjetividad, que él mismo considera esencial para la relación genital madura, donde sí hay reconocimiento del otro como sujeto separado, afirma que esa intersubjetividad debe originarse en ese mismo estadio pregenital, del cual la había excluido conceptualmente. Es una contradicción interna, vamos, un callejón sin salida teórico. Claro. ¿Cómo puede emerger el reconocimiento del otro sujeto desde una base que en principio lo define como inexistente o, bueno, irrelevante? Entiendo el problema teórico, sí. Ahora, si esta visión de Balint se centra tanto en la satisfacción de la necesidad pregenital, ¿sirve para explicar fenómenos complejos que también se arraigan en esas fases? Pienso en la perversión, por ejemplo. Pues resulta que es precisamente ahí donde el modelo muestra sus mayores limitaciones. La fenomenología de la perversión. Pensemos en el sadismo, el masoquismo o la escoptofilia, el placer de mirar, y el exhibicionismo, el de ser mirado. Revela una estructura que va mucho, mucho más allá de la simple descarga de una pulsión o de la satisfacción de una necesidad biológica. Estas conductas implican, desde su raíz, una dimensión intersubjetiva muy marcada, aunque opere principalmente en el registro imaginario. La perversión no busca una satisfacción directa y llana, se organiza en una relación compleja, triangular con el otro. Y ahí juega un papel central la función de la mirada y una dialéctica muy inestable de ver y ser visto.
Cuando hablas de la mirada, aclaras que no son solo los ojos físicos. ¿Puedes profundizar un poco en qué se entiende por la mirada en este contexto psicoanalítico? Claro. La mirada, así con mayúscula, no se refiere al acto fisiológico de ver, sino algo más estructural. Es esa instancia, ese punto X simbólico o imaginario, ante el cual el sujeto siente o imagina que se convierte en objeto para otro. Es la ventana oscura del voyeur, donde se supone una mirada. Es la sensación de ser observado que puede experimentar el exhibicionista, por ejemplo. En la dinámica perversa, sadismo, exhibicionismo, voyerismo, lo que vemos es un juego de báscula, una oscilación constante. El sujeto intenta ocupar la posición activa, ser el que mira, el que domina, pero siempre está amenazado por caer en la posición pasiva, ser el objeto mirado, el dominado. Estructuralmente esto implica siempre más de dos términos. Yo veo al otro, pero también imagino o percibo que el otro me ve, y él sabe que yo lo veo. Hay como un tercero estructural implícito, la propia mirada como función. Mencionaste antes, al preparar esto, un ejemplo que ilustraba esta oscilación. Era una escena de sadismo colectivo. Sí, se menciona en el texto una escena observada quizá en una plaza de toros o algo parecido, donde un grupo se ensaña con un individuo, algo disminuido psíquicamente, convirtiéndolo en una especie de torero bufo. Esa escena ejemplifica muy bien la ambigüedad radical de la relación imaginaria que está en juego. El deseo humano, argumenta Lacan, está estructuralmente expuesto al deseo del otro y oscila permanentemente entre polos opuestos. La vergüenza y el prestigio, la humillación y el heroísmo, ser el bufón o ser el héroe. Es una tensión constante. La estructura perversa llevada al límite amenaza con disolver el ser mismo del sujeto. Puede intentar reducir al otro a un puro instrumento sin subjetividad alguna. O bien, el propio sujeto puede convertirse en un ídolo, ofrecido pasivamente al goce del otro. En el fondo, fíjate, se apoya en un ideal de relación con un objeto inanimado, pero al acercarse a ese ideal, la reducción del otro a cosa, o de sí mismo a cosa, el deseo mismo se desvanece. Es lo que Ernest Jones llamó afánesis. La desaparición, el fading del deseo en el momento mismo de su supuesta realización plena. Bien, entonces, si la teoría de la relación de objeto como mera satisfacción de necesidades nos lleva a estos impases teóricos y no logra explicar bien fenómenos como la perversión, ¿cuál es la alternativa? La que se plantea desde el enfoque de Lacan en este capítulo. Has hablado de intersubjetividad y del orden simbólico presentes desde el inicio. La alternativa fundamental, sí, consiste en reconocer que la dimensión intersubjetiva y el orden simbólico, es decir, el lenguaje, las leyes, las normas sociales, la estructura familiar, todo eso, no son elementos que se añaden tardíamente a una base puramente biológica. Al contrario, están presentes y son estructurantes desde el origen mismo de la experiencia humana. Un ejemplo clásico, aunque sea mítico, que se usa para ilustrar esto es la dialéctica del amo y el esclavo de Hegel. La relación entre ellos no se funda en última instancia en la fuerza bruta, sino en algo simbólico. El amo arriesga su vida por puro prestigio, por ser reconocido por el otro. Aunque inicialmente esto lleve a un impas, el reconocimiento del esclavo no satisface al amo, es el trabajo impuesto al esclavo, un trabajo reglado, normatizado, lo que introduce el dominio de lo simbólico en la transformación del mundo. Y eventualmente, eso permite una salida a esa dialéctica. Y esta primacía de lo simbólico está intrínsecamente ligada al lenguaje, entiendo. No se trata solo de poner nombres a las cosas que ya están ahí, no. Exactamente. Es una ilusión un poco empirista pensar que el lenguaje surge simplemente de aislar objetos o cualidades del mundo y, bueno, asignarles etiquetas. Desde la perspectiva lacaniana, la estructura simbólica, el lenguaje como sistema, precede y posibilita el pensamiento humano tal como lo conocemos. Pensar, en este sentido, es fundamentalmente sustituir la cosa concreta por su símbolo, por la palabra. Cuando decimos elefante, pues no necesitamos tener el animal delante. Operamos con un símbolo que solo tiene sentido y valor dentro de un universo ya constituido de otros símbolos, dentro de una red de lenguaje compartida. Como ilustra ese ejemplo tan curioso de la holofrase registrada en Fiji. ¿Cómo era? Mamila pan ni pa tapa. Justamente, esa expresión, que fuera de su contexto cultural y situacional específico resulta impronunciable y, vamos, carente de significado, se usaba para designar una situación intersubjetiva muy concreta y compleja. Dos personas se miran, ambas desean que se haga algo, quizás recoger una fruta caída entre ellas, pero ninguna quiere tomar la iniciativa, esperando que sea la otra quien actúe.
Lo fascinante es que una sola palabra frase, una holofrase, no nombra un objeto, sino toda una tensión social, una estructura de relación intersubjetiva basada en expectativas mutuas y en una norma implícita. Esto demuestra que la función primordial del lenguaje no es etiquetar cosas, sino articular relaciones, pactos, leyes, deseos, todo dentro de un orden simbólico preexistente que nos captura desde antes de nacer. La intersubjetividad, por tanto, se manifiesta radicalmente en nuestra capacidad de usar el lenguaje, de nombrar. Y nombrar, en cierto sentido, implica una destrucción simbólica de la cosa. La cosa deja de ser solo ella misma para entrar en el reino del significado, del símbolo compartido. Volviendo a Balint y su práctica clínica, si esta perspectiva crítica enfatiza tanto la intersubjetividad y lo simbólico desde el inicio, ¿cómo impacta esto en la comprensión de la técnica psicoanalítica, particularmente la transferencia? Mencionabas que Balint, influido por el psicoanálisis activo de Ferenczi, parece, errar un poco el camino. Sí, la crítica apunta a que Balint, al reducir la relación de objeto a la satisfacción de necesidades, también simplifica en exceso la transferencia. La ve como un mero desplazamiento de emociones infantiles sobre objetos actuales, que a veces, ojo, incluso pueden ser inanimados, según él. Ignora así la compleja estructura intersubjetiva y simbólica que realmente se despliega en la relación analítica. Cuando el objeto de la transferencia es el analista, otro sujeto, Balint parece verlo como un problema casi irresoluble, volviendo a su dilema de la psicología de dos cuerpos. Esto lo lleva a proponer enfoques técnicos centrados en crear una atmósfera propicia, apelando a lo real de la relación de una manera, algo vaga y poco teorizada. Precisamente porque su marco conceptual no le permite dar cuenta adecuadamente del juego simbólico imaginario que constituye el núcleo de la transferencia. Sin embargo, es curioso que se señale en el texto de Lacan que los propios ejemplos clínicos de Balint parecen contradecir su teoría y mostrar en realidad la eficacia de intervenir en el plano simbólico. Pones el ejemplo de la paciente con el chatter, ese parloteo incesante. Exacto, y eso es muy revelador. Balint es reconocido como un clínico agudo, desde luego. En el caso de esa paciente, que sufría de un flujo verbal incontrolable y aparentemente vacío, el desbloqueo se produce cuando ella trae a sesión una carta de recomendación. Una carta donde alguien la había calificado de trustworthy, es decir, digna de confianza, fiable. Balint interviene sobre ese significante. Aunque él lo interprete en términos de emociones o de revivir el amor primario, la crítica lacaniana señalará que la intervención fue eficaz porque tocó un punto nodal del orden simbólico, la cuestión de la palabra dada, del pacto de la garantía, del reconocimiento simbólico por parte de un otro. Balint acierta en la práctica, podríamos decir, pero su teoría no le permite conceptualizar bien por qué funciona. La situación analítica, desde esta otra perspectiva, no es una simple repetición del pasado infantil o una búsqueda de satisfacción primaria. No, es un dispositivo único donde la palabra, regulada por reglas específicas, la asociación libre como un monólogo dirigido a un otro que escucha, permite al sujeto rearticular su posición frente al orden simbólico y, desmontar las fijaciones imaginarias que lo alienan. A cerrar esa parte está la cita de Angelus Silesius, que Balint mismo utiliza y que Lacan retoma. Hombre deviene esencial. ¿Qué significado se le da en este contexto? Welt vergeht, so fällt der Zufall weg, das Wesen, das Besteck. Una posible traducción es: hombre haste o deviene esencial, pues cuando el mundo perece o pasa, la contingencia, el azar, lo accidental, desaparece y subsiste lo esencial, la esencia. En el contexto del final del análisis, tal como lo piensa Lacan, esta cita apunta poéticamente a un posible ocaso del mundo imaginario del sujeto. Es un momento donde las adherencias a lo contingente, los traumas particulares, los detalles biográficos, las identificaciones imaginarias alienantes, pueden desprenderse. Esto abriría la posibilidad para el sujeto de constituirse de una manera más auténtica. No ya solo en función de la satisfacción de necesidades o de la repetición de patrones imaginarios, sino en relación con la estructura simbólica fundamental que lo soporta y a la vez lo excede. Es como una invitación a encontrar el propio ser más allá de las vicisitudes de la historia personal, en relación con la estructura significante. Bien, intentemos sintetizar un poco. Parece que la gran diferencia radica en si entendemos la relación humana fundamental como
como una búsqueda de satisfacción de necesidades, similar a un modelo animal al que luego se le añade complejidad social, o si partimos de que estamos inmersos desde el principio en un universo de lenguaje, de reconocimiento, de deseo mediado por la presencia real o imaginada del otro. La intersubjetividad y lo simbólico no serían un añadido tardío, sino la condición misma de nuestra subjetividad. Exactamente. Esa es la conclusión central que se extrae al contrastar estas dos perspectivas basándonos en el texto de Lacan. Sí. La aportación crucial es comprender que las dimensiones imaginaria, la relación con la propia imagen y la del semejante, y simbólica, el lenguaje, la ley, las normas, el reconocimiento social, no son capas superficiales o posteriores, sino que estructuran nuestra realidad psíquica desde el momento mismo de nuestra entrada en el mundo humano. La noción de una relación de objeto puramente biológica o basada solo en la necesidad resulta ser una abstracción teórica. Una abstracción que se revela insuficiente para capturar la complejidad de la experiencia humana, como lo demuestran la clínica psicoanalítica, y fenómenos como la perversión, el amor o la propia transferencia. La pregunta fundamental no es solo ¿qué necesita el sujeto para satisfacerse?, sino, más bien, ¿cómo se posiciona el sujeto? ¿Cómo se reconoce y es reconocido dentro de ese universo simbólico que inevitablemente comparte con otros y que además lo preexiste? Esto nos deja con una reflexión interesante, claro. Si aceptamos que el símbolo y la intersubjetividad nos marcan desde tan temprano, incluso antes de que podamos hablar o entender conceptos complejos, ¿cómo impacta eso en la forma en que vivimos nuestras primerísimas experiencias? ¿Qué significa realmente ser nombrado por otro en esa etapa inicial? ¿Qué implica? Es una pregunta fundamental, ¿sí?, que se desprende de este análisis. ¿Nombrar o ser nombrado es simplemente poner una etiqueta verbal a un bebé o a sus acciones? ¿O es algo mucho más profundo? Es quizá invocar, a través de la palabra del otro, generalmente la madre, al principio, toda una estructura simbólica, una ley implícita, una red de relaciones y expectativas que nos precede y nos asigna un lugar, incluso antes de que tengamos conciencia de ello. Quizá esa entrada temprana y a menudo opaca en el orden del lenguaje, mediada por el deseo y la palabra del otro, sea precisamente lo que esta perspectiva psicoanalítica señala como el rasgo distintivo de la condición humana, más allá de la biología y la simple necesidad. Es algo sobre lo que, bueno, hay que seguir dándole vueltas.